El viento atravesaba los corredores del cielo como una melodía antigua. Rayos de luz cortaban el vacío, y el sonido del trueno resonaba antes incluso de que existiera el tiempo. Era el principio, no de la creación de la tierra, sino de algo mucho mayor. En la inmensidad silenciosa del cosmos, antes de que Adán respirara, antes de que el Edén floreciera, había guerra. No una guerra de espadas, sino de poder, orgullo y gloria. Una rebelión nacida en el corazón de un ser que un día fue el más bello entre todos los ángeles, Lucifer. Caminaba entre cristales de fuego y mares de luz. Su cuerpo resplandecía como oro encendido, y cada paso hacía vibrar los cielos en perfecta armonía. Era el portador de la luz, el regente del coro celestial. Pero algo comenzó a cambiar. Una semilla de orgullo creció en su corazón, una chispa que se convertiría en el primer pecado del universo. Empezó a mirarse a sí mismo y dejó de mirar a Dios. «Subiré al trono del Altísimo», murmuró. «Seré como el mismo Dios». Pero lo que pocos saben es que, en ese momento en que Lucifer planeaba su ascenso, Jesús, el Verbo, ya estaba allí, invisible a los ojos de las huestes, presente en el centro del poder. Él no era una creación, era el Creador, aquel por medio de quien todas las cosas fueron hechas. El universo temblaba sin comprender. ¿Quién podría imaginar que el Hijo, que aún no se había revelado como hombre, ya existía antes de la materia, antes de la luz, antes del tiempo? Él era la propia expresión de Dios, el reflejo visible de lo invisible. Y fue en ese escenario, en un tiempo que no puede medirse, cuando ocurrió el primer enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Las multitudes de ángeles se reunieron ante el trono. Los colores del firmamento cambiaban, del dorado al gris. Murmullos recorrían el ejército celestial. Lucifer hablaba con voz de seda, diciendo que el Creador escondía algo, que había injusticia en el trono, que ellos, los ángeles, merecían más. Y mientras las palabras del orgullo se esparcían como veneno, una presencia se alzó en medio de ellos, silenciosa, pero irresistible. Era el Verbo, el Hijo de Dios, y cuando Él habló, no fue con gritos ni truenos, sino con una autoridad que hizo callar a todo el cielo. Yo soy el principio y el fin. Todo lo que existe, existe por mí. En ese instante, Lucifer comprendió algo que jamás admitiría, que frente a él estaba aquel a quien envidiaba, pero no comprendía. Quería el trono del Padre, pero el trono ya pertenecía también al Hijo, y eso lo consumió. Relámpagos cruzaron el firmamento. Las huestes se dividieron. Un tercio de los ángeles siguió a Lucifer, encantados por su falsa promesa de libertad. Los otros permanecieron fieles a la luz. Fue entonces cuando el cielo dejó de ser un lugar de perfecta armonía. La primera guerra había comenzado. Los ángeles blandían espadas de fuego. Rayos cruzaban el vacío. Y entre los ejércitos se levantó un líder, Miguel, el arcángel de la justicia, el brazo guerrero del Altísimo. No luchaba por sí mismo, sino en nombre de aquel que está sobre todos los nombres. «¿Quién como Dios?», gritó Miguel, y sus palabras cortaron el silencio como una espada. El enfrentamiento fue rápido y devastador. Lucifer cayó, no porque fuera débil, sino porque luchaba contra el mismo origen de la existencia. El Verbo, el Cristo preencarnado, observaba, no con odio, sino con autoridad. Era necesario. El mal no podía permanecer donde habita la perfección. Y cuando el rebelde fue expulsado, el espacio donde cayó se convirtió en tinieblas, un abismo sin luz, un eco de lo que quedaba de su brillo. Fue el nacimiento del infierno. Pero hay algo aún más profundo en este misterio. Cuando Lucifer cayó, no entendió que aquel que lo expulsó sería, en el futuro, el mismo que descendería al mundo de los hombres, y lo vencería nuevamente, esta vez como Cordero. Porque antes de la creación, Jesús ya era el Cordero inmolado. El plan de salvación no nació con el pecado de Adán,
ya existía antes de la fundación del mundo. Dios sabía que el amor tendría un precio, y el Hijo, desde la eternidad, ya se había ofrecido para pagarlo. Mientras el universo era moldeado, las galaxias giraban como sinfonías alrededor de la voluntad divina. Jesús estaba allí. Cuando el Padre dijo, «Hágase la luz», fue el Hijo quien pronunció la palabra que dio vida. Y aun cuando el brillo de Lucifer desaparecía en el abismo, la creación comenzaba, bella, perfecta, llena de propósito. Pero el enemigo no olvidó. Desde aquel día, su odio no fue solo contra el trono, sino contra el Verbo hecho carne. Juró corromper la obra maestra del Creador, el ser humano, hecho a imagen de Dios. Y por eso, desde el Edén, la voz que susurró a la serpiente no fue solo una tentación. Era la continuación de la guerra que había comenzado en el cielo. Cuando Eva extendió la mano hacia el fruto prohibido, el eco de la antigua rebelión volvió a resonar. Seréis como Dios. Era el mismo engaño, el mismo deseo que derribó al portador de la luz. Pero incluso allí, Jesús ya estaba presente. Cuando Dios caminó por el jardín y llamó, «Adán, ¿dónde estás?», era el Verbo manifestando la voz divina. La misma voz que creó el universo ahora le preguntaba al hombre por qué se había escondido. Los siglos pasaron, pueblos se levantaron y cayeron, profetas fueron enviados, y en cada uno de ellos había un reflejo del Cristo preexistente, el mismo que habló con Moisés en la zarza ardiente, el mismo que guió a Israel en el desierto como columna de fuego, el mismo que se manifestó a Abraham en forma de 3 visitantes. Él siempre estuvo allí, invisible a los ojos, pero presente en cada línea de la historia. Y mientras el enemigo extendía su influencia entre los reinos, creyendo haber conquistado la tierra, el cielo preparaba su golpe final, la encarnación. Aquel que expulsó a Lucifer vendría al mundo como hombre. Pero aquí está el misterio que pocos comprenden. Cuando Jesús nació en Belén, no comenzó a existir, solo cambió de forma. El Creador entró en su propia creación. El Verbo que un día había callado la rebelión, ahora lloraba en un pesebre. Lucifer lo observaba, reconoció aquella antigua presencia y tembló. Intentó destruirlo desde el principio, moviendo corazones humanos, manipulando reyes e imperios, pero nada podía cambiar lo que ya había sido decidido antes del tiempo. Y cuando Jesús fue crucificado, el universo volvió a guardar silencio, el mismo silencio que precedió la caída del rebelde. Pero esta vez no era una derrota, era la victoria más profunda de todas. Porque el Hijo descendió hasta donde Lucifer había sido arrojado. Bajó al abismo, tomó las llaves de la muerte y del infierno, y se levantó de nuevo, triunfante. El mismo que había expulsado al enemigo de los cielos, ahora lo vencía en la tierra y debajo de ella. Por eso, cuando preguntamos, ¿dónde estaba Jesús durante la rebelión de Lucifer?, la respuesta es tan simple como increíble. Él estaba en el trono. Era la autoridad que Lucifer desafió. Era la luz que el portador de la luz intentó imitar. Y lo más impresionante es que ese mismo Jesús, que existía antes de la creación, que venció la rebelión celestial y derrotó al infierno, es el mismo que hoy habita en cada corazón que lo acepta. El mismo poder que sostuvo el universo, que derrotó el orgullo, que venció la muerte, ahora vive dentro del ser humano. Es el misterio más profundo de la fe, lo eterno habitando en lo mortal. El tiempo sigue, pero la historia sigue siendo la misma. La rebelión comenzó en el cielo, pero termina dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que elegimos entre el orgullo de Lucifer y la humildad de Cristo, porque el Hijo que estaba con Dios en el principio, aún está con nosotros ahora. Y un día, cuando todo termine, cuando el universo sea restaurado, el mismo cielo que presenció la caída verá el regreso de aquel que siempre fue, es y será, el Verbo eterno, Jesucristo. Y en ese día, ante todos los mundos, todos los ángeles y todas las almas, el eco del primer conflicto será finalmente silenciado.
No habrá más rebelión, ni tinieblas, ni engaño. Solo una voz, la misma que creó el universo, diciendo: está consumado.